A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito legal, tributario, financiero, contable, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche me siento súper contenta porque estoy con una persona, con una mujer súper profesional, súper emprendedora, una especialista tributaria que definitivamente nos hace quedar muy bien a las mujeres en este ámbito tan especializado de la tributación. Yajaira Alvarado, en tu programa Tributación de hoy. Muy buenas noches, Yajaira, qué gusto tenerte en nuestro programa. Me siento muy contenta porque a mí me encanta hablar con mujeres tributaristas en este ámbito de las leyes, de la tributación, el ámbito del derecho público, para hablar algo lindo, la tributación en el Ecuador. ¿Cómo estás, Yajaira? Bienvenida a tu programa Tributación de hoy. Hola, Cristina. Buenas noches con todos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, a mí también me encanta hablar de tributación, tantos años, y que seamos mujeres las que manejemos este tema, me parece interesante, la verdad. Mira, Yajaira, qué gusto en tenerte en nuestra casa. A mí me encanta hablar de impuestos, pero sobre todo hablar con mujeres que se han ido destacando por muchos años en esta, yo digo, rama, materia, área de la tributación, y hablar con mujeres que definitivamente manejan de una manera muy clara y muy preciso lo que pasa en el ámbito fiscal de nuestro país. Hoy tenemos una reforma tributaria que a mi criterio ha traído muchísimos aspectos positivos y reales. Total. Y quiero hablar contigo de temas realmente que quiero que la audiencia que en esta noche se están conectando, y quiero mandar un saludo para todo el Ecuador, con Yajaira Alvarado, para hablar de temas, sobre todo vamos hablando de los diferentes tópicos que tiene el decreto 742, que qué bien que se haya aprobado. Perfecto. Comencemos con el impuesto a la renta de las personas naturales. Yajaira, muchas preguntas nos han hecho a través de redes, en nuestro medio de comunicación. ¿Cuándo se aplica? ¿Se aplica para el 2024, para el 2023, al ser un impuesto de carácter anual? Expliquémosles de una manera sencilla, en el lenguaje que solo tú lo sabes hacer. Bueno, gracias. A ver, definitivamente es una duda que tienen muchos contribuyentes. Inicialmente puedes pensar que porque se trata del impuesto a la renta pudiera aplicar para el año 2024. Sin embargo, de acuerdo a lo que establece la misma ley, este impuesto, los cambios, aplican a partir del año 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que 196 millones, que es el sacrificio del Estado, digamos, por esta reforma tributaria, vuelven a las manos de las familias ecuatorianas. ¡Qué maravilla! Escuchar esto me motiva. Estamos hablando de que son cambios importantes. Por ejemplo, la tabla progresiva. Tú conoces que uno de los cambios principales fue modificar los renglones de la tabla progresiva. Así es. Habían, en la reforma anterior, había una distorsión, digamos, de esos renglones porque originaba un brusco cambio entre niveles de la tabla. Y por ese motivo se había afectada principalmente la clase media del país. Correcto. Adicional a la tabla de impuesto a la renta que se modifica, también se incrementan ahora las deducciones de gastos personales. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y esa es una de las cosas que a mí me gustaba y que en mis redes sociales nos decían, ¿podemos deducirnos ahora el gasto de nuestras mascotas? Sí, sabes que eso es algo bastante interesante y es real, porque tú estás en tu casa y no solamente tienes como cargas, digamos, a tu familia, está bien, pero también dentro de tus gastos, y uno de los principales es el gasto de tus mascotas. Así es, y les queremos muchísimo. Exacto, es un miembro más de la familia. Así es. Entonces, no cuenta como carga familiar, vale la pena aclarar. No es su carga familiar. No es carga familiar. A veces mucha gente decía, voy a ponerle a la mascota como que fuera mi marido, el famoso Firulais. No, ahora sí ya se puede deducir y no le va a hacer pasar como gasto del esposo. Ahora Firulais es un gasto personal, pero como lo dijo Yajaira, no es carga familiar. Nos aclaramos súper bien, porque esa es una duda que ponen, aunque no lo creas, Yajaira, en redes sociales.
la mascota es carga familiar. Vuélveles a repetir, por favor, en esta noche. Definitivamente, a ver, las mascotas no son cargas familiares, pero lo que sí pueden ustedes utilizar para deducir su impuesto a la renta son los gastos de su mascota. Perfecto, aclarado, por favor, aclarado. Otra cosa importante, la rebaja por uso de gastos personales. Démosles una explicación muy sencillita, porque yo ayer hice un ejemplo, estoy súper contenta, súper contenta. Ya no voy a retener impuestos por los 6 meses siguientes del año y es real. ¿Cómo funciona ahora esta rebaja? Esta rebaja, démosles una explicación, porque hay muchísima gente que se está conectando en esta noche y que seguramente la próxima semana vamos a tener un montón de personas, contadores, no contadores, emprendedores, personas en relación de dependencia, que quieren saber cómo funciona esta rebaja del uso de gastos personales. Es algo súper sencillo para las personas, los empleadores principalmente, que son quienes están acostumbrados a efectuar estas retenciones en la fuente. Recordemos que la LEFAN se publicó ya el mes pasado y que recién la semana pasada, el día viernes, publicamos la resolución a través de la cual se establecen las reglas para que los empleadores puedan retener correctamente este impuesto. Básicamente lo que van a hacer es, el empleado tiene que entregar a su empleador una proyección de gastos personales, la actualización, considerando el límite, porque ahora los gastos personales van a poder llegar hasta $15,200. Maravilla, escuche por favor. Siempre que tengas claro el límite de cargas familiares. Entonces consideren que las cargas familiares pueden ser los padres que dependan de la persona, en este caso del trabajador, siempre y cuando ese padre no perciba ingresos grabados. Por ejemplo, hay un punto importante. Muchas personas preguntan, yo tengo mi padre, efectivamente yo cubro prácticamente todos los gastos personales de mi padre, sin embargo, él es jubilado. Buena como pregunta. Es jubilado, percibe ingresos, pero ese ingreso no es un ingreso grabado. Perfecto. Entonces, exacto. Entonces, ahí hay que tener en consideración que si bien es cierto, él percibe un ingreso, la norma aclara que solamente se excluirá como carga cuando perciban ingresos grabados. Entonces, en este caso, sí podría ser considerado el padre o madre como carga familiar para el trabajador. Qué excelente. Y ahí tenemos algo que te iba a preguntar. La resolución nos da un procedimiento para poder respaldar esa carga familiar. ¿Cuál es ese procedimiento? Que me parece espectacular en el caso de los padres, porque muchos hijos sí son, como yo siempre digo, en vida, buenos hijos. ¿Qué hacemos? Ya, en ese caso, en la resolución lo aclaramos, indicamos que tienes que presentar el anexo de gastos personales actualizado, pero a ese anexo debes tú adjuntar, en el caso de los padres, un consentimiento. El consentimiento de que el padre efectivamente acepta de que dependa del hijo. ¿Y por qué agregamos este consentimiento? Porque puede pasar de que un hijo considera que él asume los gastos de su padre, lo considera como carga, pero también el hermano lo considera como carga. Exacto. Entonces, para evitar, digamos, ese tipo de inconvenientes, lo que mencionamos es, bueno, el padre va a tener que decidir quién es efectivamente, quién podría considerarlo como carga del trabajador. ¿Quién verdadera asume su gasto? Exacto. Y algo que me pareció ayer espectacular es que ya está un modelo de consentimiento en la página web del fisco. Yo me quedé impactado, súper rápido. Sí, la verdad es que esa fue también una iniciativa por parte de la Administración Tributaria. Efectivamente, el propósito es facilitar a los contribuyentes. En la resolución se menciona que tienes que tener un consentimiento. Por supuesto. Pero no se indica, obviamente, cómo es ese consentimiento. Lo que se espera es que se realicen mejoras tecnológicas para que este consentimiento ya no sea escrito, sin embargo que sea a través de la misma página web. Eso se lo va a hacer, pero como ese proceso dura un tiempo, porque es un cambio tecnológico, entonces lo que estamos ofreciendo es un modelo de la carta. Ahora, puedes considerar ese modelo, si tú quieres le agregas algo, si quieres le quitas algo, no es la regla, sin embargo, les facilita a los contribuyentes. Pero ten la seguridad que todo lo que publique el SRI la gente lo va a hacer al pie de la letra, así que ese modelo va a ser copiado. Ese va a ser el modelo oficial. Y me parece súper interesante, y aquí sí es importante que yo quiero que las personas que nos están mirando en esta noche y todas las personas que estén haciendo uso de esta rebaja de gastos personales, por usar los gastos personales, aclararles de una vez por todas, porque muchas personas me dicen, Cristina, no he leído la ley, pero qué chévere que alguien me informe, no es el 10, no es el 20, es un solo porcentaje. ¿Cuál es ese porcentaje? El 18%. Perfecto. No hay que hacer ninguna cosa. No, a ver, tú tienes que considerar primero establecer cuáles son tus cargas. Perfecto. Entonces, dices, tengo padre, o sea, a cargo mío, tengo mis hijos que sean hasta 21 años de edad y que dependan también del trabajador, o hijos con discapacidad, ahí sí, sin límite de edad, puede ser obviamente hasta la edad que tenga el niño.
Y también se consideran el cónyuge, en la misma línea, como regla general que ninguno de ellos percibe ingresos grabados y que dependan del trabajador. Excelente, esa es la parte fundamental, no ingresos grabados. Exacto, no ingresos grabados y que dependan como tal del trabajador. Una vez que tienes cuantificadas ya las cargas, ahora sí, tú te ubicas en la tabla y dices, ok, de acuerdo a la cantidad de cargas que yo tengo, cargas familiares, lo multiplico por X canastas básicas familiares. Entonces, el límite son 5 cargas familiares. Por tanto, si tienes hasta 5 cargas familiares, tú vas a considerar $15,000 al año de gastos personales. Y sobre ese valor tienes el 18% que tú mencionabas. Que es la rebaja. Que es la rebaja y que equivale a 2.000 en el año 2023, $2.700. Es el tope máximo. Es el máximo. Y esto es importante para que todas las personas que nos ven en esta noche, Yajaira lo ha explicado de una manera muy didáctica, ya no tenemos que realizar el procedimiento que lo hicimos en el 2022 y en el primer semestre del 2023. Esta rebaja del 10, del 20 en función del ingreso bruto general. No, esta es la rebaja sencillita, facilita. Yo diría muy simplificado el procedimiento, muy fácil de usar. Sí, total. A ver, muy fácil. Esta ley se enfocó bastante, más allá de obviamente generar retornar esos beneficios a la clase media, también en que sea lo más sencillo posible. Sencillo, práctico. Porque efectivamente, como tú comentas, el año pasado el cálculo sí era un poco complicado. Así es, en realidad. Así es. Tenías que tener, bueno, era entre 500 y $1,000 que te aprovechabas, pero tenías que tener en consideración los ingresos, restar. Un cálculo previo. Sí. Ay, complicado. Sí, era bastante complicado. Entonces se buscó simplificar, y qué mejor que simplificarlo considerando las cargas del trabajador, que es un criterio que ya es bastante conocido por nosotros, claro, especialmente por los trabajadores bajo relación de dependencia del sector privado, porque recuerda que ellos reciben la participación de las utilidades. Entonces esa participación también la consideras en función de las cargas. Claro que el criterio para determinar qué es carga y qué no es carga es diferente, pero al menos ya es algo conocido por el empleador. Ya estamos en una línea, ya estamos en una práctica, y bueno, yo creo que todas las personas naturales van de alguna manera a seguir este proceso, que yo siempre estoy muy a favor de la formalidad. Guardar sus gastos personales en los diferentes, hablemos, grupos, ¿no? ¿Cuáles son esos grupos para quizás una persona que en este momento se está conectando y que no tiene una formación tributaria ni contable y dice, bueno, estoy emocionado, quiero saber cuáles son mis gastos familiares, que ya nos mencionaron los gastitos del Firulais, que yo siempre digo en mis talleres, pero ¿qué más hay? ¿Cuáles son el resto de gastos que yo puedo hacer uso en esta rebaja? De manera general. De manera general puedes considerar salud, vestimenta, educación, excelente, alimentación, puedes considerar turismo también. Excelente, excelente. Son rubros importantes. Ahora, tener en cuenta que, bueno, también vivienda, y en el caso del Firulais, como tú lo comentas, en el caso de ellos hay que tener mucho cuidado porque solamente se puede considerar lo que corresponde a salud, a educación, porque obviamente también se considera la educación de las mascotas. También puedes considerar la comida, alimentación. Que es lo que más se gasta, y la vestimenta, que son también accesorios que les puedes comprar a las mascotas. Eso puedes considerar. Lo que obviamente no vas a poder considerar porque no aplicaría es turismo, claro, o sea, que te lleves a la mascota, tampoco. Ya. Correcto, excelente. Entonces, por favor, y aparte fomentamos la formalidad. No podemos dejar de solicitar los comprobantes de venta a los diferentes proveedores. La formalidad no se puede ir de nuestras manos. Sí, total. Y ahí vale la pena aclarar, porque han surgido muchas preguntas. Los comprobantes de venta, que lo dice la norma, pueden venir a nombre del trabajador o de sus dependientes. Esa parte que quede claro. Exacto. Puede ser el comprobante de venta emitido a nombre del trabajador, entiéndase, por ejemplo, si es un padre o madre, ok, a nombre de él, y si tiene hijos, entonces los hijos también pueden recibir sus comprobantes de venta y pueden considerar el padre, siempre y cuando que dependa de él, puede considerarlo como parte de sus gastos personales. Es decir, de todas las personas que están relacionados a este contribuyente, que sean sus cargas familiares, sin ingresos grabados, que es lo que tú lo has aclarado perfectamente, el contribuyente va a hacer uso de estos gastos para aplicar su rebaja. Exacto. Es muy interesante. Yo hice ayer un ejercicio y verdaderamente se aplica real que a partir del segundo semestre cero retención de impuestos en un empleado en relación de dependencia. Eso te iba a comentar. Es real. Eso te iba a comentar. Es real. A ver, el trabajador tiene que entregar
la proyección de gastos personales. Por supuesto. Una vez que la entrega, pero recordemos que estamos mitad de año, entonces ya muchos empleadores actuaron como agentes de retención. Totalmente. Y retuvieron de enero a junio. Probablemente con las rebajas de cargas familiares, hay algunos casos, y con la modificación de la tabla de impuesto a la renta, hayan personas que ya hayan cubierto durante los 6 primeros meses del año todo su impuesto a la renta. Así es. Si ya lo cubrieron y el empleador le retuvo el 100%, entonces en el resto del año ya no va a tener que aplicarle una retención. Y habrán casos en los cuales se pueda considerar, por ejemplo, que se le retuvo de más a un trabajador. ¿Por qué? Porque no tenía estas rebajas. Si se le retuvo de más en esa situación, se podría solicitar la devolución. Ahora, recordemos que para poder solicitar la devolución, el trabajador va a tener que esperar hasta el año siguiente, 2024, y ahí va a poder solicitar al SRI que le devuelvan esos valores. Y esa devolución totalmente aplica, está normada, y ustedes lo han hecho y lo harán, la devolución como corresponde, bajo los parámetros que establece la ley, porque es un derecho. De acuerdo. Así y es. además, como tú sabes, en el Así proceso como tal de devolución de impuesto a la renta, nosotros hemos trabajado durante esta administración en disminuir los tiempos. Y lo han hecho efectivamente. Exacto. Y es Ahora tú real. puedes- Y es real. Exacto. Tú Y puedes es ahora real. solicitar la devolución y la devolución te dan, son 15, 30 días, ya 30 días depositado en tu cuenta Y el es valor. en efectivo, como lo habían dicho, y es Sí. real. Y bueno, de esta manera, cuando había en estos días que se demoró la Corte, nos preguntaban, ¿y creen que se va a aprobar este decreto? Por supuesto. Claro, Siempre la era- expectativa fue muy alta en que se apruebe, pues un decreto que reúne esa característica de económico urgente. Esto yo digo, tener un impuesto a la renta en este año 2023, a pesar de que todos sabemos que el impuesto a la renta tiene esta característica de aplicación anual, pero qué bueno, qué bien para todas las personas naturales en el régimen general. Y aquí viene otra pregunta que nos han hecho. ¿Una persona en régimen simplificado RIMPE puede tener esta rebaja o esto es para el régimen general, mi querida Yajaira? Porque también nos hacen estas preguntas. Y ya vamos a entrar rapidísimo para hablar, aunque sea un poquito porque el tiempo se nos ha ido volando, eres muy didáctica y es tan corto nuestro espacio, pero te vamos a invitar para una segunda ocasión. Una Correcto. persona natural que esté en régimen simplificado, ¿puede hacer uso de su rebaja de gastos personales o no puede hacerlo uso? Claro, ¿por qué no podría hacerlo? Ya. Ahora, tengamos en cuenta que en el EFAN también se incluyen modificaciones, como tú mencionas, al RIMPE. Ya. Ahora que lo has ahí topado, y vale la pena rápidamente topar ese tema, porque el RIMPE era un dolor de cabeza y seguramente muchos contadores lo conocían. Así es. Al momento de elaborar las declaraciones del año pasado. ¿Por qué un dolor de cabeza? Porque habían distintas actividades que eran excluyentes, pero ¿qué pasaba? Si tú ejerces en el libre ejercicio. Abogada y una Abogada. panadería. Vamos a Exacto. esa, clarísima. Eres abogada y tienes una panadería. Entonces, como abogada, el servicio profesional está excluido del RIMPE. Absolutamente. Como estaba excluido del RIMPE, pero la panadería no, entonces al momento de elaborar tu declaración de impuesto a la renta tenías un mix. Una declaración mixta, conjunta. Exacto, tenías un mix. Y al tener un mix, entonces en ese caso tendrías que considerar el cuánto era por el régimen general y cuánto era por el RIMPE. Bueno, era un dolor de cabeza. Hacer prácticamente dos declaraciones de impuesto en un solo formulario. Exacto. Sí, entonces en realidad Muy creativos. era bastante complejo. Lo que buscamos con este régimen, y por eso te decía que en la LEFAN lo que se buscó es simplificar Totalmente. el régimen tributario, lo que buscamos en los cambios del RIMPE es, más allá de modificar la tabla de negocios populares, el que solamente si tú tienes una actividad, ejerces una actividad que está excluida del RIMPE, por default pasas al régimen general. Con todas tus actividades. Si eres abogada y tienes la panadería, entonces Todo ahora régimen por las general. dos, régimen general. Pero aclarémosles que esto es 2024. Eso es para y el que su 2024. declaración sería en el 25. Exacto. Esta Parte hay que aclararlo súper bien porque yo el otro día hablaba y escuchaba incluso en un medio de comunicación y decían, pero esto ya se aplica ya. No. Y el director lo explicó muy clarito y dijo, esto es 24-25. Esta parte aclarémoslo súper bien, que la reforma del impuesto a la renta en el RIMPE, ¿cuándo ingresa? Ya, la reforma del RIMPE en términos de impuesto a la renta es 2024. Así lo establece incluso también la misma norma. Ya. 2024, y lo que corresponde al IVA, porque ahí importante, en el RIMPE se cambia también el IVA de los negocios populares. Excelente, esa es una buena noticia. Buena noticia. Ahora, el IVA de los negocios Excelente. populares es tarifa 0%. Al ser tarifa 0% y al tratarse de IVA, aplica
inmediatamente. Es Siguiente decir, mes, ya este estamos. mes ya, Julio, ya comenzamos. Exacto, este mes ya está aplicando la tarifa del IVA del 0%. Yo pienso que en ese punto realmente fue súper importante, porque al negocio popular le hicieron modificaciones muy prácticas. Primero, la posibilidad, y que tú nos vas a confirmar, de que puedan, a selección de ellos, emitir nota de venta o facturación electrónica. Excelente. Sí. Y les da la posibilidad de que los clientes podamos escoger muchísimo a los negocios populares, que hay que impulsarles. Hay que impulsarles. Exacto. A ver, había bastante polémica con respecto a la facturación electrónica. Ya. Porque cuando salió el RIMPE, se modifica y establece que para simplicidad de estas personas de los negocios populares, que ellos emitan notas de venta. Pero hay muchos negocios populares que ya estaban considerando facturación electrónica, no todos. Entonces, ellos lo que decían es, a ver, ¿por qué motivo, si yo ya estoy con facturación electrónica, es un retroceso, ¿por qué motivo no me permites también emitir factura electrónica o nota de venta? Entonces lo que hicimos fue dejarlo abierto ahora en la reforma y le permitimos que emitan o factura electrónica o nota de venta, ya a elección del contribuyente para el caso de los negocios populares. Los demás contribuyentes van a tener que emitir factura electrónica porque ya es una reforma que se introdujo con la LODE. Pero aunque no creas, Jaira, es excelente. Para mí ese punto es vital para los negocios populares, porque les van a permitir tener una cobertura comercial mucho más amplia, porque definitivamente hay muchos sectores que requieren trabajar con negocios populares y era a veces un poquito difícil por la nota de venta. Qué bueno, eso es una buena noticia. Pero una más buena noticia es que se haya definido la tarifa de ellos en tarifa cero, porque también permite que al que es consumidor no final, ya sabemos que no nos vamos a tomar crédito tributario y no hacemos la famosa liquidación de compras y servicios. Ese era otro problema también. 10 puntos. Ese era otro problema. Excelente. ¿Por qué? Porque tenías la nota de venta, pero para poder hacer uso del crédito tributario tenías que emitir una liquidación, grabar con IVA, retener el IVA. Entonces era un problema operativamente. Totalmente. Entonces, lo que se reduce es tarifa 0% negocios populares, por tanto, emiten la nota de venta o emiten la factura y simplemente la compañía que le compra el negocio popular ya sabe que no está pagando por un IVA y por tanto que no va a utilizar como crédito tributario. Eso nada. Sí quiero que les aclares que es desde este mes de julio y eso sí es simplificación tributaria. Sí, para mí, total. Y aclarémosles que eso sí es desde este mes. Claro, total. Lo de la tarifa 0% del IVA para los negocios populares aplica a partir del mes de julio. Entonces, eso es inmediato porque se trata de un impuesto de liquidación mensual. Por tanto, esa aplicación ya está en este momento en vigencia, la tarifa 0% de negocios populares. Y para mí, uno de los puntos más chéveres de las reformas del RIMPE. Totalmente simplificación, sí. Y para terminar, porque el tiempo se nos ha ido volando con Yajaira Alvarado, una realmente explicación súper didáctica. Yo sé que esta noche muchísima gente que se ha conectado a nuestro programa, a nuestro querido programa de tributación de hoy en Telesucesos, y seguramente vamos a tener muchas réplicas en nuestras redes sociales. Qué bueno tener ya un impuesto, una normativa que incluso sé que se va a ir generando ya la parte reglamentaria a los pronósticos deportivos. Me parece algo muy interesante que tengamos un impuesto único. Ya, esa parte también se incorpora con la LEFAN. Se incorporan dos temas adicionales, pronósticos deportivos y lo de los espectáculos públicos. Exacto. Exacto, ya para ser... Hagámosle rápido lo de los pronósticos deportivos. La tarifa es 15%. Perfecto. 15% a las plataformas, a los operadores de las plataformas. Cuando son plataformas nacionales, la plataforma, el operador va a pagar sobre la totalidad de los ingresos menos los premios que le pague a los apostadores. Perfecto. Esa es la base. Y cuando son plataformas internacionales, también es el 15%, pero ahí quien va a asumir el impuesto va a ser el apostador. Lo que se busca es desincentivar el uso de estas plataformas y que sean plataformas nacionales. Perfecto. Y finalmente el 15% sobre el premio que ganen cuando apuesten en línea. El apostador. El apostador. Perfecto. Ya. Ese es 15%. Es 15%. Operador y apostador. Exactamente. Perfecto. Ya, ese es el 15%. Estamos trabajando también en el reglamento. Esperamos sacarlo ya pronto el reglamento. Y en el caso de espectáculos públicos, bueno, ya sabes que está con tarifa 12% ahora. Vamos a sacar también, trabajar de la mano con cultura, aclarar que los servicios artísticos y culturales graban tarifa 0%, y en los próximos días, en las próximas semanas, se está trabajando para poder sacar una resolución, un decreto, lo que corresponda, para aclararle a los contribuyentes cómo deben trabajar y cómo deben grabar estas transacciones. Perfecto, esa parte es importantísima y creo que va a quedar como una segunda edición porque nos ha quedado muchísimo más para conversar. El tiempo se nos ha ido volando. Se fue volando. ¿Qué te parece si le mandamos un mensaje a todas las personas, contadores, no contadores, abogados, emprendedores, general, régimen, RIMPE, un mensaje
en esta noche que estamos en Tributación de Hoy, sobre esto, cómo cumplir correctamente nuestros impuestos. ¿Se nos ha ido el tiempo volando? Se nos ha ido el tiempo volando. Solamente una pequeña aclaración antes de que se acabe. Estábamos mencionando lo del RIMPE y lo del régimen general respecto a la deducción de gastos personales. Ya cuando tú tienes RIMPE y régimen general, entonces, como en el RIMPE tú pagas una tarifa única sobre tus ingresos grabados, entonces ahí ya no te aplicaría las rebajas que consideras. Pero sí para el régimen general. Pero sí para el régimen general. Lo dijiste perfecto. Para que lo tengan en cuenta, solamente aclarar. Perfecto. Y bueno, una invitación a todos a que actualicen sus proyecciones de gastos personales y que se puedan aprovechar de la reducción de impuesto a la renta en este año. Excelente. Ha sido una explicación sumamente clara sobre esta reforma tributaria que ya está totalmente operativa, Decreto 742, Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, con una experta tributaria, pero sobre todo mujer, una especialista en el ámbito de la tributación, que nos ha hecho un resumen claro, conciso, pedagógico, como yo siempre digo, didáctico, como todos nosotros necesitamos, los que somos y no somos contadores, los que estamos o no estamos en el ámbito de la tributación, porque en esta noche hemos tenido un programa sumamente conciso y sobre todo en este ámbito tan interesante que nos hace comprender que los impuestos son necesarios para contribuir con nuestro país. Nos volveremos a ver la próxima semana en un programa más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.